Seguimos conociendo los métodos para sumar vectores o para operar con ellos. En este caso, les presento al método analítico. Y para resolver este método vamos directo a la práctica. ¿Por qué? Porque básicamente es la aplicación de los métodos y de los conceptos aprendidos anteriormente, ¿sí? Para ello, o para el método analítico más bien se usa para suma de dos o más vectores, ¿sí? Y nos permite descomponer cada uno de estos vectores y sumar directamente las componentes de estos vectores, componentes rectangulares, ¿ok? Entonces, aquí tenemos tres vectores, A, B, C respectivamente, y necesitamos conocer los datos, o en realidad los módulos y dirección de cada uno de ellos. En este caso, el vector A mide 60 unidades de módulo y tiene un ángulo de 75 grados. El vector B mide 40 y está sobre el eje horizontal, mientras que el vector C 80 y tiene un ángulo de 200 grados, ¿ok? Vamos a tratar de ubicar estos vectores en un eje de coordenadas. Entonces, aquí ya tengo el vector A y lo que vamos a hacer a continuación es descomponer este vector A en sus justamente componentes, ¿verdad? Ya habíamos visto en la clase de que las componentes son los reflejos, ya sea en X como en Y de este vector. O sea que aquí yo voy a trazar la componente en X de este vector, como también la componente en Y de este vector, que sería a partir de aquí hasta el vector. ¿Ok? Ya vimos que se forma un triángulo rectángulo y tenemos que el ángulo del vector es de 75 grados a partir de la horizontal. Ok, entonces, ¿cómo hallo la componente en X y en Y del vector? Era simplemente multiplicar el vector, el módulo del vector, que ya conocemos, que mide 60, por uno de las funciones que serían seno o coseno, ¿verdad? Siempre que el ángulo esté sobre el eje X, para hallar la componente en X, multiplicamos por el coseno. Y para hallar la componente en Y, multiplicamos por el seno. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el coseno, por definición, es la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La hipotenusa ya sabemos que es el módulo del vector, que en este caso es 60. Y para hallar el cateto adyacente debemos multiplicar 60 por el coseno de 75. ¿Ok? Y lo mismo aquí, 60 por el seno de 75. ¿Por qué? Porque el seno me relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a ubicar estos valores en una tabla. Esta tabla, como vemos aquí, consta de los vectores A, B y C y la resultante, que sería nada más y nada menos que la suma que hay de los componentes en X y en Y de estos dos vectores. Entonces, veamos. Vamos a hacer por el método tradicional y también les voy a mostrar un truquito para que puedan hacer en sus calculadoras esto de una forma directa y rápida, ¿sí? Ok, entonces tenemos 60 por coseno de 75 grados. Esto me da 15,52. Dejemos redondeado en decimales. Entonces, aquí es 15,53 en realidad el redondeo, ¿sí? Y esto mismo 60 por el seno de 75 grados, y lo pueden comprobar ustedes, es 57,95. Es abismal en realidad la diferencia.
pero estamos haciendo bien. 57,95. Entonces lo mismo, 60 por coseno de 75, 15,53. Perfecto. Ahora bien, veamos lo que pasa con el siguiente vector, que es el vector v. Y simplemente el vector v, como vemos aquí, está directamente en el eje horizontal, por eso no tiene componentes. Directamente e íntegramente ubicamos este 40 en donde, en x en y. Como vemos, el vector v está sobre x positivo, entonces 40 positivo, y en y no tiene ningún valor. ¿Ok? Ahora, el vector c. El vector c, y aquí es donde quiero que atiendan bien, y justamente dibujé aquí el vector c para que podamos hacer en la pizarra más rápido. Y ya vimos, o ya sabemos que tenemos que hallar las componentes y las componentes en x. Bueno, el vector c tiene un ángulo de 200 grados, pero yo lo que puedo hacer es tranquilamente buscar cuánto vale este ángulo que está aquí, ¿sí? Para convertirlo esto en un triángulo rectángulo que yo ya conozco, ya sé cómo trabajar con él. Entonces, ¿cómo voy a hacer para hallar este ángulo? Yo sé que todo esto mide 200. Todo esto mide 200, y si yo le quito esto, en realidad, si yo le quito esto que está acá arriba, voy a tener esta pequeña porción. Entonces, 200 menos, ¿cuánto vale todo este ángulo hasta aquí? 180. La diferencia es 20, entonces este pequeño angulito aquí vale o mide 20. ¿Cómo hallo la componente en x? Ya tengo el ángulo sobre x, entonces directamente es multiplicar el módulo del vector, que es 80, por el coseno de 20 grados. ¿Sí? Y lo mismo aquí para la componente en y, es 80 por el seno de 20 grados. Pero ojo, y mucha atención aquí. Aquí es donde tenemos que fijarnos también en los signos. ¿Por qué? Porque como vemos, x se va a la izquierda y es por ende negativo, ¿sí? Y la componente en y va hacia abajo, por eso también es negativo. ¿Por qué les muestro esta forma? Nosotros podíamos hacer tranquilamente, y voy a nada más hacer esto así, 80 por coseno de 20. ¿Cuánto sale? 75,17. Y si hago 80 por, y nosotros dijimos que era negativo, 80 por coseno de 200. Y ya sale ese negativo ahí. Pero ¿cuál es el chiste a que yo les esté enseñando así y no de la forma directa? Porque tranquilamente podíamos poner 80 coseno de 200, ya estaba, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Es que en muchas situaciones el problema me da solamente este ángulo que está aquí, ¿sí? Por ejemplo, me dice un vector está en la posición sur-oeste, qué sé yo, a 20 grados, ¿sí? Entonces ahí donde yo necesito de todas maneras hacer este triángulo y hacer ese análisis de signo. Si se va a la izquierda, negativo. Si se va hacia abajo, negativo, ¿sí? Por eso es que vimos de esta manera. Entonces, 80 por coseno de 20 da 75, y como va a la izquierda es negativo, y entonces ese es el valor que yo voy a escribir aquí, 75,17 negativo 75,17. Y lo mismo, 80 por el seno ahora de 20, que da 27,36,
pero como hacia abajo es negativo, y voy a ubicar, voy a colocar aquí, menos 27,36. ¿Estamos bien? Entonces, ahora, ¿cuál era la fórmula o la forma, la manera rápida y fácil de hacer esto? Y en sus calculadoras tienen un botón, ya sea en esta o en la anterior, tienen un botón que dice Rec. Aquí, no sé si ven, esto trabaja con Shift. Entonces, lo que le estoy diciendo ahora mismo a la calculadora es que me convierta a la forma rectangular los valores que yo le voy a introducir. Y esos valores los voy a introducir a través de comas. Por ejemplo, y voy a hacer en esta calculadora, me siento más cómodo aquí. Rec, ¿sí? Voy a introducir el valor del primer vector, el vector A. ¿Cuánto vale A? 60, 60 es el módulo y coma, ¿para qué? Para ubicar el ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? 75. Cierro paréntesis y ya me da el valor exacto en las componentes, en X y en Y. ¿Ok? Que es justamente los valores que nosotros acabamos de hallar. Ahí lo tenemos. X y Y. ¿Ok? Entonces, de la misma manera podemos hacer para todos los otros vectores y ubicar ya en la tabla. Esta tablita me va a facilitar la vida. ¿Por qué? Porque directamente yo voy a sumar todos los valores que encuentro en la columna del eje X y ubico aquí, y todos los valores que encuentro en la columna del eje Y. Entonces, directamente, 15,53 más 40 menos 75,17. ¿Sí? Esto me da menos 19,64. ¿Sí? Entonces, menos 19,64. Ya tengo la componente en X. Ahora, la componente en Y, 57,95 menos 27,36. Pueden ir comprobando también ustedes en su calculadora. Entonces, esto me da 30,59. 30,59. Y ya tengo el valor así de simple de la resultante de la suma de estos tres vectores. Pero ¿qué tipo de valor tengo? Y tengo el valor de las componentes nuevamente. Y entonces, ¿cómo yo puedo saber cuánto mide el módulo? Y ya vimos en el ejercicio anterior, los videos anteriores, cómo hallar el módulo a partir de las componentes, ¿verdad? Súper fácil. Pero voy a ubicar un poquito este vector R aquí. Me dice, en X tengo negativo 19 y en Y tengo positivo 30. Aproximadamente por aquí. Entonces, aquí estaría en el segundo cuadrante el vector resultante. Y ahora bien, vamos a hallar, una vez que tengo las componentes, es fácil hallar el módulo y el ángulo. ¿Cómo hago? Y tengo dos opciones también. Puedo hacerlo también en la calculadora. ¿Cómo voy a hacer en la calculadora? Simplemente, ahora yo quiero pasar al formato polar. ¿Por qué? Porque quiero el ángulo y quiero el módulo. Entonces, busco la tecla Pol y escribo menos 19,64, ¿sí? Que es la componente en X, coma 30,59. ¿Sí? Ahí le doy igual y ya me allá. La resultante 36,35 y el ángulo 122,70. Efectivamente, en el
eje, o sea que en el segundo cuadrante. ¿Ok? Pero ¿cómo yo hago eso analíticamente? ¿Cómo hago eso en el cuaderno? Y vamos a hacer también. Como tengo las componentes para hallar la resultante, lo que yo tengo es esto que está aquí y esto que está aquí. ¿Cómo hallo la resultante? Y la resultante es la hipotenusa de este triángulo. Entonces, aquí directamente puedo hacer resultante es igual a negativo 19,64 al cuadrado, raíz de todo esto, ¿verdad? Y más 30,59 al cuadrado. Simplemente la hipotenusa del triángulo. Eso me da, a ver, 36,35. 36,35. ¿Cómo hallo el ángulo? Vamos a ver un poquito aquí. Vamos a cambiar el color. El ángulo es la tangente de y sobre x. Así habíamos visto, ¿verdad? Entonces, tangente de la componente en y. Perdón. Voy a borrar. Entonces, tangente del ángulo es igual. La componente en y es 30,59 sobre la componente en x, que es negativo 16,64. Y ahí tranquilamente yo voy a poder hallar el ángulo que sale shift tangente, ¿verdad? Arco tangente de 30,59 dividido negativo 16,64. ¿Sí? Aquí sale menos 57,29. ¿Ok? Ya habíamos visto en un video anterior de trigonometría que ya sea el seno, coseno y tangente tiene valores idénticos en cuadrantes, pero en la calculadora solamente me puede arrojar un valor. Entonces, para simplificar las cosas, aquí me arroja un ángulo negativo, quiere decir que es por aquí, ¿verdad? Entonces, para simplificar, yo lo que voy a hacer es, voy a escribir esto, y atiendan bien, en módulo, ¿sí? O sea que este signo negativo que está aquí no voy a considerar. Voy a poner nada más que positivo. ¿Ok? Y voy a hallar la tangente del ángulo simplemente obviando ese signo negativo y me da 57,29 positivo. ¿Cuál es ese ángulo? Es este que está aquí. Por eso es importante, gente, que dibuje. El ángulo es este que está aquí. 57,29. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo consideré este triángulo, consideré este cateto, dividido este cateto. Me salió ese ángulo que está aquí. Entonces, para hallar el ángulo, normalmente las respuestas se dan a partir, el conteo del ángulo, a partir del x positivo hasta el vector. O sea que este ángulo es lo que yo quiero. ¿Y cómo voy a hallar ese ángulo? Simplemente 180 menos el ángulo que acabo de hallar. ¿Sí? A todo esto le resto esto y obtengo esto. Entonces 180 menos ans, 122,70 grados. Y esa es la respuesta que justamente nos dio cuando introducimos y pedimos que la calculadora nos halle el valor polar. ¿Ok? Entonces, esto, gente, lo pueden pausar. Obviamente, vuelvan a ver para que puedan entender, porque parece un poquito complejo, pero no es nada de otro mundo. Es importante que la resultante dibujen, que ubiquen en qué cuadrante cae, que
para hallar el ángulo o bien el tema del signo y directamente, según el cuadrante que caiga, vemos qué valor sumarle y restarle. Entonces, en algunas ocasiones, este valor puede pedir directamente o la respuesta puede estar en este valor y no hace falta que yo tenga que trasladar eso al primer cuadrante o tenga que hacer esa resta. Entonces, es importante que dibujen y de esa manera puedan tener mejor visión del panorama completo.